Bueno, pues hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inigo Iri y vamos a hacer ahora la parte de ecografía. Ya vimos la anatomía del ligamento deltoideo y del ligamento spring y ahora vamos a ver un poco cómo se ve esto con ecografía. Entonces, un rápido repaso en cuanto a la anatomía. Recordad que el ligamento deltoideo tiene 6 componentes divididos en 2 capas, una superficial y una profunda. La profunda es el tibio astragalino posterior y tibio astragalino anterior. Y la superficial es el componente superficial del tibio astragalino posterior, el componente tibio calcáneo, que llega hasta el sustaculum tali, el componente tibio spring, porque acordaros que el ligamento spring va a venir del sustaculum tali al escafoides, entonces hay un componente desde el tibio hasta el spring, perdón. Y por último, el componente tibio navicular. Y todo esto está cubierto por el tendón tibial posterior, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las estructuras que tenemos que conocer a nivel ligamentoso en la cara medial del tobillo. Y vamos a ver esto cómo se ve con la ecografía. Recordaos esta forma como de abanico que tiene el ligamento y cómo vamos a tener que adaptarnos a esta forma moviendo la sonda primero desde la parte más posterior, desde el tubérculo posterior del malleolo medial, hasta poco a poco irnos angulando y hacer todo el reconocimiento de todo ese ligamento deltoideo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poquito los fundamentos de la ecografía. Y vamos a ver ahora ya cómo se ven los distintos componentes. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos primero localizando el seno del tarso, el túnel tarsiano, ¿de acuerdo? Y para eso nos ponemos en la cara posterior del malleolo medial, dirigidos hacia el calcáneo. Esta angulación es importante para tener una buena visualización del túnel tarsiano. Aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos el malleolo medial con esta especie de pequeña excavación que hace para el tendón del tibial posterior, que es este que tenemos aquí más grueso con esta forma oval. A continuación tenemos el flexor largo de los dedos, más redondeado y más pequeño. Y luego a distancia vamos a tener por debajo del sustaculum tali, que es esta especie de reborde óseo que vemos aquí, vamos a tener aquí el flexor largo del primer dedo. Si tenemos una buena visualización del tibial posterior y del flexor del primer dedo, habitualmente muchas veces vamos a ver el flexor largo del primer dedo hipoecoico por anisotropía. Entonces, si tenemos dudas, hacemos basculaciones de la sonda para que brille este tendón aquí. O movemos el primer dedo del pie y veremos cómo se mueve aquí algo. ¿De acuerdo? Aprovechamos este repaso anatómico para reconocer también otras estructuras importantes como son el paquete vasculonervioso tibial posterior con la arteria tibial posterior y en este caso 2 venas tibiales, que es una variante bastante frecuente. Y por debajo, aquí lo intuimos, no lo vemos bien, pero por aquí estarán el nervio tibial, que ya se va dividiendo en sus 3 ramas habitualmente. A este nivel ya las veremos divididas, ¿de acuerdo? Y por último, este retináculo medial que viene por aquí y que también tiene cierta importancia cuando veamos luego la patología. Bueno, pues este es el primer corte que tenemos que reconocer y a partir de aquí vamos a movernos con esa forma de abanico intentando reconocer los distintos componentes. Y lo primero de todo vamos a fijarnos en el tibial posterior y vamos a ver qué pasa, como os decía, esto es lo que os decía antes de la anisotropía, ¿de acuerdo? Fijaros cómo con la anisotropía, basculando la sonda, vemos cómo aparece aquí el flexor largo del primer dedo y de esa forma podremos reconocerlo. Bueno, lo que decía, lo primero que vamos a fijarnos es en el tibial posterior y vamos a avanzar distalmente y vamos a ver cómo se va a abrir aquí debajo suyo una especie de V entre tibia y astrágalo y ahí es donde vamos a tener el primer componente que tenemos que fijarnos, que es el tibio astragalino posterior, a este nivel. Ya veis cómo se ha abierto esta V debajo entre el malleolo y el astrágalo y todo esto es el ligamento tibio astragalino posterior. Vais a decir, joder, pues se ve muy mal. Efectivamente, se ve muy mal si estamos con el pie en reposo, ¿de acuerdo? Ya aquí podemos reconocer el tibial posterior aquí encima y podemos reconocer cómo parece que hay un componente superficial y uno profundo, que sería el morado sería el superficial y el azul el profundo. Pero como decís, no tengo una buena visión. Entonces tengo que pedir una flexión dorsal del tobillo y ahí voy a poder reconocer mucho mejor el patrón fibrilar del ligamento. Y fijaros cómo es todo este espesor, es un ligamento el más grueso de todo, el componente más grueso del deltoideo. Y fijaros cómo se ve aquí. Y también fijaros cómo se reconoce este componente superficial diferenciado del componente profundo. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que os decía que tiene un patrón atigrado? Y aquí no parece que lo veamos muy bien. Esto es porque estamos muy perpendiculares muy paralelos
a la dirección del ligamento. Entonces, tanto las zonas hiperecogénicas como el propio ligamento, la parte más hipoecogénica, más fibrilar, la vemos muy parecida. Entonces aquí yo, si tenéis interés por reconocer mejor los patrones que puede haber, os recomiendo que uséis la técnica de punta tacón. La técnica de punta tacón es, si esto es la piel y esto es una estructura cuyo recorrido es muy paralelo a la piel, si yo pongo la sonda con una poca cantidad de gel, en este sentido, al estar perfectamente perpendicular, pues voy a verlo todo hiperecogénico, porque estoy muy perpendicular al área, ¿de acuerdo? Entonces tengo la sonda en la misma dirección, entonces el haz viene perpendicular a la zona. Entonces el efecto de anisotropía se pierde. Y lo que tengo que intentar es poner una gran cantidad de gel y bascular la sonda, un poquito levantarla, y entonces ya el haz pasará a estar oblicuo. Entonces las zonas más anisotrópicas pasarán a ser hipoecoicas y las zonas menos anisotrópicas seguirán siendo hiperecogénicas, y distinguiré mejor ciertos componentes. ¿Y cómo se traduce esto en el ligamento deltoideo, en el tibio estragalino posterior? Pues de esta forma. Si esta es la imagen que teníamos antes y hago punta tacón, fijaros cómo aquí tengo una gran cantidad de gel y cómo esta parte está despegada de la piel, y fijaros cómo se ve este patrón atigrado mucho mejor. En cualquier caso, esto lo veremos un poquito mejor en el vídeo de después. Y fijaros que bien se ve el componente superficial y cómo se ve este patrón atigrado en el componente profundo. Bueno, pues este es el primer ligamento, el primer componente que tenemos que ver, que es el tibio estragalino posterior, tanto en su parte profunda como en su parte superficial. Y ahora vamos a desplazarnos hacia adelante y vamos a ver el siguiente componente, que es el tibio calcáneo. Esta es la tibia, aquí vemos cómo aparece el calcáneo, y fijaros cómo hay unas fibras que van desde la tibia hasta el calcáneo, saltando por encima del astrágalo. Una vez más, aquí no tengo una visualización perfecta, porque, bueno, aunque sí que lo veo, pues tengo mis dudas. Ventaja, cuando está patológico se ve mejor porque se vuelve más engrosado y más hipoecoico. Pero si quiero también distinguirlo un poquito mejor en un paciente normal, pues vuelvo a hacer la técnica de punta tacón y fijaros cómo se marca muchísimo mejor el ligamento. ¿De acuerdo? Fijaos, este es el calcáneo, este es la tibia, y fijaos que bien se marca a este nivel. Son pequeños trucos para intentar distinguir mejor las estructuras. Bueno, ya hemos visto el componente tibio calcáneo y ahora vamos a por el siguiente componente, que es el tibio spring. Acordaos que está el ligamento spring aquí abajo, y si seguimos yendo hacia adelante, en su eje transversal, como lo estamos cogiendo con la sonda aquí, fijaros, este sería el ligamento spring en su eje corto. Y las fibras que vienen desde la tibia hasta el spring son estas que vemos aquí. A este nivel se intuye, aunque se ve mal en este caso, lo vemos mejor en el vídeo, tenemos el componente anterior. Fijaros que aquí, debajo de él, viene el componente anterior, el tibio estragalino anterior, el de la capa profunda, ¿vale? Entonces, si estamos a nivel del spring, por aquí abajo tiene que estar el componente tibio estragalino anterior, que no siempre se ve bien. Así como el tibio spring se suele ver muy bien, este a veces cuesta verlo. Reconocer también el tibial posterior, el tendón tibial posterior, que está en el eje oblicuo aquí, ¿de acuerdo? Fijaos cómo estamos en eje oblicuo. Y por último, si nos vemos más hacia adelante, vamos a por el componente tibio navicular, que este es el que más cuesta ver probablemente en la ecografía. Tenemos que estar en la parte más anterior del malleolo tibial y tenemos que dirigirnos hacia el final del spring ligament y el principio del escafoides, que viene a ser un poco esta sombra acústica que aparece aquí, y aquí vemos la morfología de la cabeza del astrágalo. Y estas fibras que vienen por aquí, que acaban de insertarse en el final del spring ligament y en el principio del escafoides, estas fibras que vienen por aquí, van a ser el componente tibio navicular. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto los 6 componentes con ecografía del ligamento deltoideo. Vamos a pasar a ver ahora el ligamento spring. Yo la técnica que uso es propia y es la que os recomiendo hacer porque a mí me resulta muy sencilla. Es colocar primero la sonda, como hemos visto antes, a nivel del túnel tarsiano, y una vez que he visto estas estructuras me giro sobre el tibial posterior, de forma que coloco la sonda en la misma dirección de la planta del pie. Obtendré una visión oblicua del tibial posterior, pero lo podré reconocer bastante fácilmente. Aquí lo tenemos. Y a partir de ahí voy a seguir ese tibial posterior hasta que pase entre 3 huesos. Si os fijáis, aquí va a pasar entre sustaculum tali, astrágalo al fondo y escafoides. Y eso lo voy a poder reconocer muy bien con la ecografía porque veré 3 huesos a la vez. Es el único punto donde voy a ver 3 huesos a la vez. Y esta es la imagen que tenemos que ver. Este es el calcáneo, este es el escafoides y esta es la cabeza del astrágalo. Y fijaros
Esto que vemos aquí, encima fibrilar, es el tibial posterior en su eje oblicuo, fijaros con qué oblicuidad lo estamos cogiendo, y la estructura que se encuentra entre el tibial posterior y la cabeza del astrágalo es el ligamento Spring, concretamente su componente superomedial, que es el que podemos ver bien con ecografía y además es el más importante desde el punto de vista de la patología. Este patrón fibrilar que vemos aquí engrosado, este es el componente superomedial del ligamento calcáneo navicular o ligamento de Spring. Fijaros cómo tiene esta articulación con la cabeza del astrágalo. Muy bien, y ahora vamos a pasar a ver esto mismo en un vídeo en tiempo real. Lo primero, la colocación del paciente. El paciente sentado en la camilla y vamos a usar un cojín entre la pierna y la camilla dejando el tobillo al aire. Eso tiene una ventaja, si le pedimos una rotación externa al paciente de cadera, de que exponemos bastante bien la zona medial, pero a la vez me hace un pequeño valgo de tobillo que me va a dar mejor acceso a la cara interna. Acordaros que esta zona interna tiene bastantes rebores óseos en muchos pacientes, por lo tanto no os cortéis a la hora de usar una cantidad abundante de gel para paliar estos accidentes óseos que pueden a veces dificultarnos la visibilidad. Y además nos va a servir para hacer ciertas maniobras que pueden ser útiles para distinguir algunos componentes, como veremos a continuación. Lo primero es colocar la sonda y localizar las estructuras que tenemos que ver primero, que son el túnel tarsiano. Y para ello colocamos la sonda sobre la superficie medial del malleolo medial y dirigido hacia el calcáneo. Y aquí tenemos el túnel tarsiano, donde vemos el malleolo medial, vemos el tibial posterior, que es el más grande de los tendones de esta zona, el flexor largo del primer dedo, sustaculum tali, y flexor largo de los dedos, y flexor largo del primer dedo aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el paquete vascular nervioso con la arteria y venas tibiales posteriores y el nervio tibial justo por debajo, y que ya se está dividiendo en sus ramas, habitualmente entre 2 y 3 ramas, solemos ver a esta altura. Bien, acordaros, fijaos aquí en la imagen de la izquierda, la disposición en abanico que sigue este ligamento. Por lo tanto, fijaos el movimiento de sonda que voy a tener que hacer para seguir todos sus componentes. ¿De acuerdo? Siempre partiendo desde primero la parte posterior del malleolo tibial y desplazándome posteriormente hacia adelante. ¿De acuerdo? Este movimiento es muy importante, de posterior a anterior y en abanico, para ver bien todos sus componentes. Como os decía, empezamos en el túnel tarsiano. Una vez que tenemos identificadas estas estructuras, empezamos a mover la sonda hacia adelante y fijaros cómo se va a abrir una imagen en V por debajo del tibial posterior. Esto es tibia, esto es astrágalo y fijaros este valle que se abre aquí abajo, debajo del tibial posterior. Esto es el componente profundo, es el primer componente posterior de la capa profunda, es el tibio astragaino posterior. Y si lo vemos con un poquito más de detalle, fijaros cómo se ve mal porque está destensado y eso lo vamos a mejorar luego, pero fijaros cómo ya se reconoce este componente superficial aquí del tibio astragaino posterior. ¿De acuerdo? Este sería el componente profundo y este sería el componente superficial, ambos por debajo del tibio astragaino, del tibial posterior. Y si hacemos una flexión dorsal del tobillo, tensamos esos componentes, fijaros cómo de repente pasa a verse este patrón fibrilar claramente definido. Seguimos distinguiendo bastante aceptablemente el superficial y el profundo. Y os acordáis que decíamos que tiene un patrón atigrado, aquí no lo vemos, pero si jugamos con el gel y un poquito de anisotropía haciendo punta tacón, fijaros cómo se ve mucho mejor este patrón atigrado anisotrópico con fibras que tienen más anisotropía que otras y se distinguen claramente sus componentes. Y fijaros que bien se distingue el componente superficial del tibio astragaino posterior del componente profundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, uso una anisotropía para ayudarme a distinguir sus distintos componentes. Siempre en flexión dorsal, porque si no, este ligamento se ve muy mal. Bueno, entonces, este es el primero de los componentes que tenemos que reconocer, el tibio astragaino posterior. Y a partir de ahí, voy a ir hacia adelante y me voy a fijar en su componente superficial, en el tibio astragaino superficial, y voy a ver cómo salta este componente superficial por encima del astrágalo y se juntará con el calcáneo en cuanto me muevo la sonda un poquito más hacia adelante. Entonces, si os fijáis aquí, voy poco a poco moviendo la sonda hacia adelante, ahí está, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y aquí aparece el calcáneo. Y fijaros cómo hay fibras que saltan desde el malleolo, de su parte más superficial, hasta el calcáneo. Aquí las tenéis claramente, y esto sigue siendo tibio astragaino posterior, que acaba aquí en el astrágalo. Y os fijáis muy bien en el componente tibio calcáneo, siempre por debajo del tendón tibial posterior. El siguiente componente será el tibio Spring
Y si dejo el calcáneo, es decir, el sustraculum tali que está aquí, y me muevo un poco más para adelante, aparece esta figura fea que es el ligamento spring cortado en su eje axial. Y las fibras que van desde la tibia hasta el spring son el componente tibio-spring. Estamos ya situados más anteriores, como podéis ver aquí, y seguimos moviéndonos en abanico. Fijaos el componente tibio-spring. A la altura del tibio-spring, en la capa profunda, se va a corresponder con el componente tibio-astragalino anterior, pero este es más difícil de ver muchas veces y a veces no siempre está. Acordaos que entre un 50 y 90% puede no estar. En este caso probablemente sean estas fibras que tenemos aquí, el componente tibio-astragalino anterior de la capa profunda. Y este es el tibio-spring de la capa superficial. Acordaos que está uno encima del otro. Vale. Y por último, fijaos el tibial posterior encima del ligamento spring. Y por último, si sigo yéndome hacia adelante, llegará un momento en que empezaré a ver la cabeza del astrágalo aquí, y aquí va a aparecer una sombra acústica y una cortical que será el navicular. Bueno, pues tengo que intentar reconocer fibras superficiales de la parte más anterior. Ahí están. Estas fibras que veo por aquí, que van hacia el escafoides, pero que cuesta seguirlas, no es fácil. Ahí están. Estas fibras que veis aquí, este es el componente tibio-navicular. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Y es el componente más anterior de la capa superficial. Probablemente aquí vea un poquito todavía del tibio-astragalino anterior. Pero bueno, quedaos más con esta imagen de aquí, que es la que quiero que os quede clara. Ahora vamos a ver el ligamento spring. Para ello, empiezo localizando el tibial posterior, igual que hemos visto antes, pero tengo que cambiar la orientación de la sonda y la voy a poner paralela a la planta del pie sin perder el tibial posterior. Veré una imagen oblicua del tibial posterior que voy a seguir distalmente y llegará un momento que pasará entre tres huesos. Ahí está. Fijaos cómo voy siguiendo hacia adelante y pasan tres huesos. Este de aquí es el calcáneo, este es el escafoides y esta es la cabeza del astrágalo. Y aquí, entre estos tres, esta imagen fibrilar que veo aquí es el ligamento spring, su componente superomedial. Fijaros cómo está muy relacionado con el tibial posterior y cómo se articula con la cabeza del astrágalo. Bueno, pues ya hemos visto todos los componentes del complejo ligamentario medial del tobillo con la ecografía. Tiene cierta curva de aprendizaje el reconocerlos, pero si sabemos cómo es la anatomía normal, luego podremos reconocer la patología. Entonces, sin más, os animo a que practiquéis y que todas las dudas que tengáis y os pueda ayudar, pues lo ponéis por favor en los comentarios e intentaré solucionarlas todas. Muchas gracias a todos.